diamante en bruto, un cante cigarrero que nos haga despertar. En qué lugar desierto encontrar el diamante en bruto, un cante que me lleve a otro mundo. En qué lugar desierto encontrar el diamante en bruto, un cante cigarrero que nos haga despertar. Canta, oh celestial musa, la última rebelión de los hombres, que han cambiado las espadas y las cruces por la vibrante lira y sus matices, que intentan darle su ansiada armonía al delirio universal de dioses posmodernos, que no tardarán en reconocer su derrota ante tanto sueño acumulado. Canta, canta y agita tus celestes alas, que de la tierra al infinito tus escalas se extenderán a los dulces y sensibles oídos de todo aquel que anhele un destino, sin el pérfido tintineo entre las manos de crueles cadenas herrumbradas. Canta, que hoy es el día. Canta, que hoy se acabarán las horas. Canta, desde la nada, desde el insondable abismo del todo, desde el extremo sombrío del cosmos, desde detrás del sol y las miserias del alma. Cruza el volcán y canta, canta, oh amada y odiada musa de misteriosas alas, que los querubines que en tiempos inmemoriales han poblado el cielo, hoy se revelan para ser uno más de los mortales, y descienden para instalar su reino en el rincón más olvidado del universo, la tierra. Estamos de vuelta. Ahí está, me gustó ese. Estamos de vuelta. Esto es la transmisión Joti de Ñacunutú News, Radio Online y el grupo Scout William Pats de Hernandarias, ¿eh? Así que, de nuevo, están acá los Scouts, ya cenaron, comieron sus sándwiches. Que ellos se organizaron, ustedes perdieron. Nosotros comimos hamburguesas. ¿eh? Y pizza. Saludos a todos los de Colombia, que yo estaba en Scout Link hablando con algunos, así que a los de Colombia, saludos a todos ellos. A la jefa Alodia, que es del Grupo General Aquino de la ciudad de Luque también. Muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Dijo que estaba escuchando la música que nosotros estábamos pasando. Bueno, y acá están los Scouts. ¿Qué estuvieron haciendo ahora, aparte de comer su rico sándwich de jamón, queso, lechuga y tomate? Háblenlos, cualquiera que pueda hablar. Hicimos un juego de... ¿Quién les hizo hacer jugar? Marcelo. Ah, Marcelo, claro. Yo les cuento que en el grupo Mensú, que es el otro grupo que está en Hernandarias, estuvo trabajando activamente con el tema de las comunicaciones, ¿verdad? Nosotros hicimos algo conociendo circuitos y ese tipo de cosas, desarmando un equipo de radio, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros también en el próximo campamento vamos a estar lógicamente con ellos, ¿verdad? Así que ¿quién está respirando en el...? No, porque
No hace falta que respire o no. O poder respirar. Respirar nomás, tenés que vivir, hermano. Me voy a morir si no respiro. ¿Eh? Me voy a morir si no respiro. Lo que pasa es respirar por la boca. No respirar por la nariz. ¿Seguro? Medio grande lo de tu nariz. Bueno, saludos a todos los que están ahí al aire escuchando. Y les decía yo que en el grupo Mensú estaban haciendo ellos código Q. Estaban practicando el código Q, estaban practicando el código 10. ¿Verdad? Que anoche nosotros estuvimos pasándoles a ustedes para que ustedes conozcan también qué tipo de lenguaje se utiliza a nivel de radioaficionados, ¿verdad? El código 10 es el código que normalmente se utiliza para enviar mensajes entre la policía, los bomberos y todo eso. Muy bien, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Por otro lado, voy a tratar de comunicarme. Yo no sé si ustedes escuchan el griterío afuera. Sí. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Estos son los caminantes y los rovers que están ahí haciendo ruido. Eo. ¿Qué? ¿Eo? Eo. ¿Querés cantar de nuevo? No. Bien, están viéndonos varias personas ahora mismo en vivo. Así que gracias a todos ellos. A la gente de Iturbe también, en Guairá. Dentro de poco probablemente va a haber un grupo scout ahí. Vamos a ver si conseguimos armar algo. Bueno. Dale, preséntense, vuelvan a preguntar ahí, que se contactaron con alguien. Parece que ustedes no se contactaron con nadie luego, ¿verdad? Solamente con los que faltan de la patrulla. Con los del grupo sí, pero algunos no me contestaron. Algunos nomás. No vino, por ejemplo, Luis, no vino Joel. Gabriela, pero ellos están todos en el 15 años de una compañera de la danza, ¿verdad? Así que por eso es que no están viniendo. Bueno, mientras ustedes cuentan algo, yo voy a comunicarme con un jefe y vamos a entrar al aire. ¿Está bien? Bueno. Queda a mano de ustedes. Ustedes tienen que hablar ahora, como loritos. Mi nombre es Thaisa, tengo 13 años y estoy en el 8º grado. Queremos mandar un saludo al grupo Scout 68 Veterán que está en Asunción y también al grupo San Jorge de Encarnación. Muy bien, estaba tratando de comunicarme con el jefe Jorge, pero parece que está con mucha actividad. Así que vamos a ver si podemos contactar más tarde. Parece que no tenemos suerte. Hace rato me llamó él y estuvimos hablando y me dijo que me iba a atender después, pero lógicamente ha de estar con miles de cosas ahí en la actividad del grupo Scout Mensú, que son muchísimos. Me estaban diciendo que había gente de la hermandad de Scout. Así que había gente de otros grupos y otras asociaciones. ¿Qué pasó? Dale, decí. Una compañera ¿De quién? de la patrulla me escribió ahora. ¿Qué dijo? Pero si es privado no se cuenta. Un audio. ¿Un audio? 3. Ah, ¿y sobre qué el audio? ¿Sabes de qué? No. ¿No? Escucha primero. Te voy a apagar el micrófono. Porque eso no se puede... Eso es muy importante en radio. ¿Sí? Espera que... no se puede pasar al aire si es que... si es una conversación privada, no se puede pasar al aire. Así que... ¿Qué? No, por eso les digo, ¿verdad? Muy bien. Solamente si es que es mensaje de grupo, ¿sí? Bueno, ahora le voy a habilitar los micrófonos, Estamos aprendiendo a hablar por radio, No por radio aficionado, sino por radio online, por una radio. Conducir un programa, manejar los tiempos. Para que vean nomás que no es fácil la profesión de locutor, Para eso uno tiene que tener
en la cabeza lo que va a decir. No es ponerse frente al micrófono y decir tonterías, ¿verdad? Sino que decir cosas que tengan sentido. Eso es lo más importante, ¿eh? Bueno. Saludos a gente de Ecuador que está pasando por una situación muy difícil en este momento. También la gente de Chile están pasando por situaciones difíciles en cuestiones políticas, estoy hablando. Pero les deseamos que salgan lo más rápido posible de estos problemas. Saludos a gente de Honduras, que están escuchando también la radio. Para que vean, esto no es solamente acá se escucha, sino que se está escuchando a nivel mundial. Eso es muy importante. Bueno, yo quisiera que ustedes manejen el programa, que no me miren a mí. Dale, ¿qué vas a contarnos? Quería Tobías. mandarle un saludo a Lodia Zárate, que desde hace rato está escuchándonos en Yakuruto News. Sí, ella es del Grupo General Aquino. Del Grupo Saludos, General. jefa. Ella es muy activa, ella de jovencita también estuvo en el movimiento Scout. Así que la jefa Lodia, que estuvo ya desde la primera hora con nosotros, desde el primer momento. Y el jefe Teto también del Grupo Betarram. La jefa Rosana pertenece al Grupo Betarram originalmente. Sí, Ella, y creo que está acá su pañoleta. Un saludo, jefita. Linda. A ver un poco, este es. Debe estar raro. Este es esta es la pañoleta del Grupo Betarram. Bueno. Muy bien. A ver un poco. Tengo que agradecer también al compañero y amigo Vidal Vázquez, que estuvo con nosotros desde el primer momento, ayudó para la organización de todo esto, ¿verdad? Porque ustedes saben que esto tampoco no es una cosa así que sale nomás, ¿verdad? Todo tipo de actividad Scout siempre tiene un compromiso de parte de ustedes y de parte de los padres, ¿eh? Así que al amigo Vidal Vázquez, un agradecimiento. Al licenciado Jaime Zamudio también, un agradecimiento por todo lo que nos apoya siempre como grupo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué nos cuentan más? Nina, ¿quieres contarnos algo? Mira que vos ibas a hacer ¿cómo se llama? De operadora. ¿Te gustaría ser operadora? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué decir que es difícil parece? Ven el micrófono en habla. Así es la gente. Muy complicado es. ¿Te parece que es complicado? Sí. No, parece no. Realmente hay muchos botones, pero no es. ¿Qué tal hablar así? ¿Qué tal fue tu experiencia hace rato cuando operaron ustedes? Muy bien, yo entendí bien los botones. Los controles. Los controles. ¿Y vos, Thaisa? Más o menos. ¿Y qué tal salió el partido de handball? Perdimos. Perdimos. ¿Perdieron? Sí. ¿Por qué? La verdad que no sé. El contrario era muy difícil. Era muy difícil. Niño Jesús era. Sí. El colegio. Bueno. Vamos a ver, les voy a dar otra oportunidad para que ustedes hablen de nuevo. Yo voy a tratar de contactarme con el jefe, ¿sí? ¿Está bien? Cuenten algo. Su grupo, su patrulla, ¿qué hacen? Algo tienen que contar o no tienen nada que contar. Nuestra patrulla se realizó a partir de 4 personas, que sería Sara, nuestra subguía, yo, que soy la guía, Thaisa y Lorena, que no está acá también. Se realizó el 3 de junio, parece que era, con 4 participantes. Después empezó a volver más gente así que nosotros conocemos, y empezaron a llegar y le gustaron y se quedaron. Algunos salieron, entraron. ¿Cuántos son ahora? No. Decí, hablanas, amigo. 7. ¿Por qué me tenés vergüenza? 7. ¿7? Entre todos somos 27. Y en la patrulla somos 7 nomás. 7. Y estamos buscando más personas para... Porque tenemos que dividir la patrulla, ¿verdad? Sí. Sí. Pero parece que ustedes no quieren dividirse. Yo sí quiero. No. Yo no me quiero dividir. No. ¿Vos te querés dividir? ¿En 2?
Bueno, a ver un poco. Esta actividad, ¿cómo se organizaron ustedes para venir a esta actividad? Que en realidad no es muy complicado porque tampoco tenían que comprar víveres ni nada por el estilo para hacer la cena, ¿verdad? Era una cuestión de organizarse básicamente. Esto es no es ni siquiera un campamento, ¿verdad? Es Una pijamada. Una pijamada, una pernoctada se le dice a eso, ¿verdad? Una pernoctada de minutos, realmente de unas cuantas horas para la madrugada. Y luego vamos a tener lo que es la bicicleteada Scout, ¿verdad? ¿Quién trajo su bicicleta? Yo. Bueno, pues digan, Tobías. Tobías, Yo. Lina, yo. Y Jorge va a traer mañana. Bueno, a ver un poco. Vamos a ver quién nos escribe acá. A ver un poco. La gente de Brasil, yo les cuento que la gente de Brasil está activísimo con el tema del JJ, ¿verdad? Los de Brasil siempre tuvieron son más de 100.000 scouts a nivel del país Brasil. O sea, son más de 100.000 scouts. Y el compromiso de ellos siempre es ser mejores. Y se han esforzado muchísimo y están activísimos con el tema de el J, ¿verdad? Que es Jamboree on the Air, que es a través de las radios, ¿verdad? De las radios. Nosotros estamos haciendo una mezcla entre radio e internet, ¿verdad? Un JJ, pero nosotros le llamamos más J porque hacemos a través de internet, pueden escucharnos a través del aplicativo. Les cuento a la gente que no nos puede ver en el Facebook. Pueden escucharnos a través del aplicativo y bajan de Play Store, buscan Ñakunutu News, ¿verdad? Ñakunutu con C, así como o pueden escribir Ñakunutu también si quieren. Y buscan y van a encontrar el aplicativo. Una vez que bajan el aplicativo de Ñakunutu News, van a poder vernos inclusive, ¿verdad? Bueno. Todavía vos me estás escribiendo a mí. Le estás escribiendo a todos. Al grupo J. Al grupo. Un saludo de Ñakunutu News. Sí, claro, grupo región. Está bien. El que nos envió un audio, le voy a hacer escuchar este audio, es de San Jorge de Encarnación. Vamos a escuchar, ¿sí? No. Jorge es listo. Ay, Vamos a escuchar otra vez. ¿Cómo pico? Ay, vas a decir. vamos ¿Cómo por pico en detrás. radio? Vas a decir, ay. Vamos por detrás del micrófono. El auricular, eso no es micrófono. Ok, en la auricular. Bueno, ahí está, vamos. Jorge es listo. Este es el grupo San Jorge, que es de Encarnación, la agrupación San Un Jorge. saludo a partir de William Paz. Sí. Y acá nos envía todo un video y todos nos enviaron. Así que muchas gracias a ellos. Saludo a Yumi y Maite, que son de la Patrulla Halcón, Sí. que piden saludos de Ujú. Ñakuruto News. Bueno, y que nos envíen un audio, porque nos envían un audio en serio como para pasar al aire, Entonces, envíale al privado, no escribas ahí en el grupo. Envíale al privado. Que nos envíen ellos un audio, un saludo y nosotros vamos a pasar al aire, ¿sí? Así normalmente se trabaja en la radio. O sea que es un ir y venir entre el operador y los locutores. En este caso ustedes hacen de locutores, ¿verdad? Y tienen que contarnos más cosas. Cuéntenos más cosas. ¿Dónde activan? Y ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama su barrio? Mi barrio se llama Cacupemí, Camino al Cementerio. Ujú. Y nosotros siempre estamos activos en la Escuela Inmaculado Corazón de María los domingos a partir de las 9 de la mañana. Ujú. ¿Todavía? ¿Dónde vos estás estudiando? En Virgen del Rosario, que está en área 6, y mi barrio se llama Barrio Las Américas. Nueve Barrio Primavera, Villa Primavera. Yo les digo Las Américas. Teníamos un amigo en común, don Abelardo, decía Villa Conejo, decía, porque casitas toditos uno al lado del otro. ¿Y vos, Thaisa? ¿Tu barrio? El mío se llama Barrio San Juan, atrás de la cancha nacional. Del Club Nacional. ¿En qué escuela, Bonra? El Inmaculado Corazón de María. ¿Y Jorge? Hola. Hola, Yo, Jorge.
estoy estudiando en la Escuela Inmaculada 1518, Ujú. donde también hacemos las actividades Scout, los domingos a las 9 hasta las 11 de la Ujú. mañana. Y mi barrio se llama Barrio Parapití, Ujú. Ya. la Muy quedada del Colegio Emanuel privado. Privado. Bueno, acabamos de escuchar el saludo que enviaron la gente de, o sea, los otros miembros de la patrulla que hoy están de fiesta. Fiesta a De otro fiesta. lado. Ahí está. Saludos. No dijo quién es. ¿Verdad? No sabemos quién es. ¿Eh? Saludos nomás dijo. Esperemos que nos estén escuchando por lo menos. ¿Mm? Saludos a todos. La mamá de Junior se acaba de unir al grupo. Saludos a la mamá de Junior. Saludale a tu mamá. Hola, La mami. mami. Bueno, están viéndonos a través de Facebook Live, todos, incluso gente de Chile que está, como les decía, está pasando por una situación difícil, también nos están enviando saludos. A ver un poco, saludos a Delia López de Asunción, a Mirta Benítez también de Asunción, así que Saludos. muchos saludos a ellos, ¿sí? Y acá estamos viendo ahora yo estoy viendo, les cuento que yo estoy viendo ahora la transmisión de hace rato de ustedes. Cuando ustedes estaban practicando. Que eso es muy importante porque de esa manera ustedes van aprendiendo a utilizar los equipos y todo eso, ¿verdad? Escuchen, este es nuestro programa de ahora. A ver un poco. Ahí está. Acabo yo de decir eso, porque sale con un pequeño retraso por internet, ese es el tema. ¿Tenés otro audio? Está grabando ahora. Sí, toma. ¿Está grabando otro audio? No, ya grabó todo. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar acá. Saludos, somos Ayumi y Maite. Somos de la patrulla Halcón. No, no sé. Ahora Un sí. poquitito mejor. Cuesta hablar en radio. Yo sé que cuesta hablar en radio. La primera vez que a mí me tocó, y ustedes sabían que hace por lo menos 20 años atrás yo le hice una entrevista a un grupo de scout que se fueron a la radio La Voz de la Libertad cuando eso estaba acá en Hernandarias. 1190M, era un domingo y ellos estaban haciendo un rally. Que se llama una actividad donde se va por postas, ¿verdad? Y la gente tiene que ir y hay distintos tipos de desafíos que uno tiene que armar estructuras, tiene que hacer fuego, un montón de cosas, ¿verdad? En eso todavía nosotros no entramos porque somos nuevitos todavía, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar y ya algunos van a llorar porque perdieron, otros se van a emocionar, otros van a romper toda su pañoleta. Hay gente que tira su pañoleta en el suelo, no sé por qué. No sé, yo Hay gente muy nerviosa. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que mejorar, ¿sí? Muy bien. Yo quiero que ustedes cuenten algo más. Acá está, acá dice la jefa Alodia está hablando, está escribiendo. ¿Sí? Si nos puede ella enviar un mensaje de audio, mejor, Hola Yumi, hola Maite, dice la jefa Alodia. Hola Silvio, sí, hola jefa, nosotros te estamos escuchando, viendo mejor dicho, y queremos que nos envíe un audio, cómo está el Grupo General Aquino, dónde están haciendo la actividad Scout, dónde están, digamos, trabajando en este día de JJ. Así que vamos a esperar el audio de la jefa Alodia. El jefe, le llamo al jefe Jorge, por ahí si me está escuchando, entonces si puede atendernos, ¿verdad? Porque estamos tratando de comunicarnos con él, saber un poco cuántas personas están en el campamento hoy. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ahora me te envió otro audio. Envío otro audio. Vamos a escuchar. O poné ahí. Ya, primero escuchar. Tenés que poner. ¿Vas a escuchar primero? No dice nada. O sea, es privado. Ah, bueno. Por eso siempre es bueno escuchar.
Reitero siempre. En radio ese es el problema. Una vez que dijiste, ya dijiste. Ya no hay forma de no decirte. O se llama desdecirte, se dice. Desdecirte, no decirte. Bueno, a ver un poco, ¿qué más quieren comentar ustedes? ¿Qué quieren hacer para el próximo JJ? Ustedes saben que en este preciso momento hay más de 2 millones de scouts hablando entre sí, ¿verdad? Somos los únicos que estamos acá entre nosotros hablando entre nosotros. Y la jefa Lodia más otros que están ahí escuchando. Pero en este momento a través de radio aficionados están muchísimos. Casi 2 millones. El año pasado fue 1.800.000 personas. Y este año se estima que va a ser más de 2,5 millones de scouts al mismo tiempo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Hay gente de, por ejemplo, de la India que en este momento ya no está activando. Porque están durmiendo, ¿verdad? O están descansando. Entonces, esto se va moviendo, ¿verdad? O sea, a las 2 de la madrugada, por ejemplo, nosotros ya vamos a descansar y hay gente que va a estar empezando a moverse. Y esto va hasta mañana, hasta las 12 de la noche. En Estados Unidos ya empezó ayer, el 18 ya empezó. Ya empezó a las 0 horas, empezaron todos los grupos Scout de Estados Unidos a entrar porque ellos encima, los grupos Scout tienen sus propios equipos de radio, ¿verdad? Así que eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros como grupo también vamos a procurar tener en algún momento nuestros equipos, ¿verdad? Gracias a los amigos que tenemos, ¿verdad? Que siempre son buenos benefactores. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Nada. Te preparaste con todo, ¿eh? Te preparaste. Ustedes se preparan con todo, de repente me miran así, yo les quiero dar ya la palabra y se quedan callados. Viene que yo hablo mucho en radio, porque sé hablar en radio. Pero ustedes tienen que procurar. ¿Qué nos vas a contar? Contanos algo. Pues, esperemos, jefe, que el próximo año ya acompañemos A otros grupos. a otros grupos. Jamás. Claro, no, el próximo año ya vamos a estar ya en otras actividades, ¿verdad? Ya va a depender de la patrulla, como decíamos siempre, los desafíos no los pongo yo. Los desafíos ponen ustedes. Si ustedes no cumplen, es porque ustedes no se pusieron el desafío muy alto y no pudieron. Entonces, así funciona el movimiento Scout. El movimiento Scout funciona a través de... Nosotros somos los hermanos mayores que le acompañamos a ustedes, ¿verdad? Esa es la filosofía del movimiento Scout, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar buena música, ¿les parece? Sí. Y vamos a irnos, van a venir los caminantes y Robert acá. Y con ellos vamos a hacer la actividad que corresponde de control y de manejo de equipos, ¿sí?
the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Carried us away in captivity, required of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? The wind carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange of our mouths and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, here tonight. The words of our mouths and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept. Table, there'll be time enough for count your money when you're sitting at the walkway and know when to run. You never know when to fold up, know when to write. You got to know when to wanna play the game, boy. You gotta learn to play it. And his face lost all expression. Said it and asked me for a light. And the night got deathly swallowed. Then he bummed a cigarette. I handed him my bottle. And he drank down my leg. I'll give you some advice. So I faces for a taste of your whiskey. If you don't mind my saying, I can see you're out of cards by the way they held their eyes. Out of reading people's faces and knowing what to speak. He said, son, I've made a life. The boredom overtook us, and he began to staring out the window at the darkness. We were both too tired to sleep, so we took turns bound for nowhere. I met up with a gambler
on a warm summer's evening, on a train. Joe is left and gone away. What's that you say? Mrs. Russian turns its lonely eyes to you. Where have you gone, Joe? You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Girl, in this your wreck is just quitting balls of fire. I let the love, all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, just quitting balls of fire. You kiss me, baby. It feels good, hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Your goodness gracious, just whipping balls of fire. Like a lover should. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I take my nails and I flip on my thumb. I'm real nervous cause the show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, quick balls of fire. Do you recall some years ago, up in the mountains that were white with snow? Inside a cabin, like Dougal he was planning, there's gonna be a showdown with somebody he knows. Or Tweedledee, or Tweedledum, the true MacDougal always used to hum. While he was fighting his rival Clan MacGregor, dishonor he would never get tired of his plan.